tenemos una fotico del rumiante mirando hacia donde don Rafa. Sí, porque ya Y de ahí entonces vemos el diafragma. Y vemos por el lado izquierdo la aorta, por el lado derecho vemos la cava caudal. La primera que estamos viendo es la hepática, pero no olvidemos que esta realmente corresponde a la celíaca. Esta es la mesentérica craneal. Entonces la celíaca, vean la primera ramita, es una celíaca que me da la esplénica, que irriga el vaso. Luego sigue la hepática, que va a irrigar al hígado, y de ahí para abajo viene la irrigación para la panza. ¿Qué sería esto? Entonces, aquí para dónde está viendo el animalito? Para la puerta. Para la puerta. Entonces vemos la panza, rumen ovario, imponente, retículo, redecilla, el omaso, orificio anterior, abomaso, estómago, retraído, bajo, cuaja. Y aquí hacia dónde estaría mirando la vagina. bueno, hacia el televisor. Esta es por el lado izquierdo, y por el lado izquierdo no vemos sino el ponente, la panza y el abomaso. No estamos viendo el omaso. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál viene aquí? Entonces, esta uno es la arteria celíaca. Y la arteria celíaca, entonces, que es la que está acá, me va a la delegación para la panza. Esta primera es la hepática, no está aquí el hígado, entonces ahorita la vamos a estudiar, pero luego entonces me da la 4. La 4 se llama arteria ruminal derecha. De la arteria ruminal derecha, ¿qué va a buscar? El surco longitudinal derecho. Se ubica sobre el surco longitudinal derecho para luego buscar el surco transverso posterior. Pasa derecha a izquierda para ubicarse sobre el surco ruminal izquierdo. Miren. ¿Sí la vemos? Y se van a somozar con esta. Pero cuando se ubica a nivel del surco transverso posterior, me dan las coronarias derechas, dorsal y ventral por el lado derecho. Y luego me da las arterias coronarias izquierdas, dorsal y derecho. Y se anastomosa con la ruminal izquierda. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no, colegas? Sí, señor. Bueno. Pero miremos que a la par de la ruminal derecha y abajito, miren, ay, pues madre, me va a dar esta que va a ubicar el surco dorsal de la panza. ¿Lo ven o no? Y va a aparecer por el otro lado. Aquí, ¿cuál está, colegas? El vaso, ¿se acuerdan o no? Entonces va a llegar al vaso. Entonces esta sería la esplénica, otra ramita. Va bajando y me va a dar esta, la que está en rojito, número que es. 2. Se va a ubicar sobre el surco ruminoreticular. Mírenla acá. Arteria ruminoreticular. Luego sigue bajando, miren, y me va a dar esta, que va a ubicar el surco transverso anterior, o sea que esta es la ruminal izquierda. Y al ubicar el surco transverso anterior aparece aquí, miren, para ubicarse a nivel del surco longitudinal izquierdo y anastomosarse con la longitudinal derecha. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Sí o no? Pero mire que esta arteria ruminal izquierda, mire, me da entonces la arteria esofágica. Seguimos bajando. Luego me da la arteria, aquí la denomino omaso abomasal. ¿Cómo se llama?
Omaso. Omaso o masal. ¿Por qué se llama omaso o masal? Que baja el omaso. Porque va a irrigar al omaso Omaso y al abomaso. Cuando se ubica sobre la curvatura menor del omaso, me ha originado ramitas, una dorsal y una ventral. La dorsal se ubica sobre la curvatura mayor del omaso y menor del abomaso y recibe el nombre de arteria gástrica izquierda. Si hay gástrica izquierda, se van a somozar con la gástrica derecha. Y la rama ventral que se ubica sobre la curvatura mayor del abomaso, formando la arteria gastroepiploica izquierda, que se van a somozar con la gastroepiploica derecha. Ya la vamos a ver. Entonces, nuevamente tenemos, viene aquí la arteria celíaca, me da la hepática, me da la esplénica, y ahí para abajo, pues esta ya no van a tomar ahora sí, pero esta es la gástrica. Entonces, me da hepática, esplénica, y viene ruminal ¿qué? Derecho. Viene bajando, allá se mete la ruminal izquierda y la omaso abomasal, que termina dándome la gástrica izquierda y la gastroepiploica izquierda. Si es eso por el lado derecho. Y si la paso por el lado izquierdo, mira, pues aquí que miraríamos, ruminal derecha que termina aquí y la ruminal izquierda y la omaso abomasal y la esplénica. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Bueno. Esta es la misma, solo que aquí el dibujito no está claro, no quedó tan clarito. Pero estos son de los Budas, textos de Budas. Entonces aquí lo miren, la celíaca, la hepática, la esplénica, la cuarta que era ¿qué? Ruminal derecha, la quinta, la ruminal izquierda, los dibujitos. Al final vamos a ver entonces la hepática. Bueno, hasta aquí todo en orden. Entonces ya tenemos la indicación de los estómagos de estación. Yo creo que digestivo y no, entonces algo que sí nos llama la atención, mire, es que este es deciso, ¿no? Y además me está viendo, o sea, que este sí tiene vesícula biliar. Aquí lo vemos bien bonito, mire. O sea que yo estoy viendo por el lado derecho, ¿sí o no? Superficie dorsal o parietal, por el otro lado superficie ventral o visceral, borde derecho, borde izquierdo, borde ventral y borde dorsal. ¿Qué vemos en la cara dorsal o parietal? Dos lóbulos. El uno, dorsal o derecho, y el 2, ventral o izquierdo. Aquí lo vemos muy bien. Dorsal o derecho, ventral o izquierdo. Lo separa el ligamento falciforme y a él le llega redondo, a la parte cóncava. Mire que en el borde izquierdo va la vena cava caudal y mire aquí el ligamento coronario derecho. Allá por el lado izquierdo viene el coronario izquierdo. Mire el triangular izquierdo, mire el triangular derecho y mire el lóbulo caudal. ¿Estamos todos de acuerdo, colegas, o no? Sí. Entonces ayúdenme. 1. Lóbulo dorsal o derecho. 2. Lóbulo ventral izquierdo. 3. Lóbulo caudal. Ligamentos. Falciforme. Coronario derecho. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Coronario qué? Derecho. Izquierdo, ya virtual. Triangular. Izquierdo. Triangular derecho. Triangular derecho. Bueno, Ojo. ojo. Mire el borde derecho. Bueno, ¿de dónde a dónde se extiende el hígado? Desde las 7 hasta las 13 costillas. 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6. Depende aquí, inspiración, expiración. En el borde derecho
que es este, mire, y más o menos en el espacio intercostal, 12, 13, 11, a la unión, a nivel de la unión costo-condral, se ubica la vesícula biliar. Entonces, por ecografía es fácil ubicarla ahí. Bien. Ahora miremos la cara visceral del hígado. Entonces, aquí que estamos viendo. Entonces, aquí estamos viendo lóbulo izquierdo, 1, lóbulo derecho, 3, lóbulo cuadrado, 2, lóbulo caudado, 5, y tiene un hijito llamado papilar. Otra vez. Lóbulo Izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo cuadrado, lóbulo caudado, y su hijo dice papilar. Mire el líquido. La arteria hepática, la vena vena hepática. no, La porta. porta, La porta. la vena hepática se allá adentro, Sí. los ganglios, el ducto hepático y su dilatación llamada vesícula biliar. Mire el borde izquierdo donde va la vena cava caudal, ligamento triangular izquierdo, aumento menor, hepato renal, triangular derecho. ¿Todos de acuerdo, sí o no? Bien. El 24 sería el cielo, ¿no? No, papi, más durito. El 24. Sí, entonces después de que por el otro lado la unión entre coronario derecho y coronario izquierdo le forma el falciforme y a la parte cóncava él, o sea, este 11 para allá, ya redondo, que sería exactamente este mismo. O sea que el 24 es el ligamento redondo. ¿A dónde llega el ligamento redondo? A la separación del lóbulo izquierdo y el lóbulo cuadrado. Y aquí tenemos impresiones. Entonces, ¿qué impresiones tenemos acá? ¿Cuáles eran? La más craneal de los estómagos. Ponete. Omaso y el abomaso. Bueno, muy bien. Los 18. Vamos a ver qué más nos queda. Porque recuerde que se viene la gástrica, la cística, la pancreática, la duodeno-yeyunal. Ahorita hacemos un dibujito ahí y nos vamos a ver en la parte final. Bueno, vamos entonces para qué. Respiratorio. Respiración. O bueno, yo no vine de pasada, pero creo que no. Entonces miremos primero la coana anterior. ¿Qué forma tiene la coana anterior? Gota y meco. Coma y meco. Forma de lágrima. No existe, como en el caballo, falso olear o falsa nariz. Porque la vaca sí puede respirar a través de la nariz. O sea que no existe pliegue alar. ¿Estamos todos de acuerdo o no, Julio? Aquí tenemos entonces los huesos cornetes endocrinados o conchales. Miremos en el bovino, ¿cuál es el más desarrollado? El dorsal. Luego sigue la concha ventral y por último la concha media. Eso es muy importante. Acuérdense que en el equino ¿cuál es más desarrollado? El ventral. Aquí vemos perfectamente la coana posterior. Grande. Y viene la faringe, y la faringe hablamos con el digestivo porque veíamos ya el ganglio. ¿Se acuerdan o no? El ganglio de este faringe. Entonces de aquí pasamos a la laringe. Y vamos a ver las diferencias de la laringe con respecto a la del equino. Cambios que lo vemos con la misma. Entonces aquí nosotros estamos viendo muy bien la laringe. Todo esto es la faringe con el paladar blando, cortado, ¿sí o no? Sí.
el istmo de las fauces, el esófago, que es la frente, donde vemos la entrada, cartílago epiglótico, abajo los corniculados, los aretenoides, los pliegues aretenoepiglóticos, la prima glotis, el vestíbulo, y ahí para allá donde está indicando el 5 se va para la función posterior. Pero eso no me interesa eso por el momento, me interesa esto. Entonces miren la laringe en el equino. ¿Cómo la ven comparada con la del equino? Es más robusta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque para tomar el alimento, ¿con qué lo hace la vaca? Con la lengua. Con la lengua. Y la lengua, no olvide que se le pega a la apófisis lingual. Y la apófisis lingual se le pega al basiloides. Y del basiloides nace la apófisis tiroidea, que llega al cartílago tiroideo. Entonces, el primero que estamos viendo es el cartílago tiroideo. ¿Grande o pequeño? Grande. Francamente desarrollado, mira. Ojo, el cuerpo es tan largo como las láminas. Lo retiro. Mire aquí el cartílago. ¿Sí lo vemos o no? Mire. Aquí ya no tiene. Este es el cuerpo. Y miren las láminas. Las láminas tienen un borde anterior, un borde posterior y un borde dorsal, casi que son rectos. Pero el borde anterior puede medir 6 centímetros. Y el cuerno anterior, perdón, puede medir 6 centímetros. Y el cuerno posterior puede medir de 12 hasta 12 centímetros. Permitiendo, ¿vieron?, que el cuerno o asta posterior no solo articule con el cricoide, sino que en algunas razas puede entrar en contacto con el tercer o cuarto medios faciales a través de su ligamento. ¿Están captando lo que estoy diciendo? O sea que eso es una vaina perfectamente grande. Mira, grandísimo. Mira aquí el 3 que corresponde al ligamento y el foramen tiroideo. Pero ¿qué es lo importante del tiroideo? Que el cuerpo es igual a la lámina, que los cuernos o astas son berracamente desarrollados y que el cuerno posterior no solo articula con el cricoide, sino que puede articular también con la tráquea. Ahí está el tiroideo. Vamos ahora para el cricoideo. Míralo acá. ¿Qué diferencia tenemos con el caballo? Eso no me parece tan diferente. Entonces, primero, que el arco es más angosto que la lámina, mire, y que presenta esta prominencia central muy bien desarrollada. ¿La vemos acá? Esta prominencia es supremamente fuerte para los ligamentos y los músculos que se ubican allá. Mire que sobre el cuerno posterior del tiroideo y la prominencia del cricoideo se encuentra la glándula tiroides. Hay que tener cuidado en el momento de la cirugía. Pero este no tiene tanta diferencia en relación con el caballo, me queda con el epiglótico, mira el epiglótico. ¿Qué forma tiene? Rombo. Bueno, parece un punta de flecha. ¿Sí o no? Su base, su vértice, su superficie dorsal, su superficie ventral y sus bordes. Algunos otros la definen es como hoja. Aquí tenemos entonces el qué? El aretenoides. Se parece mucho realmente al del caballo. Ahí está el corniculado. Pero ¿qué pasa con el cuneiforme? No tiene. No tiene por qué. Porque es propio únicamente el perro del caballo. ¿Todo bien o no? Sí, señor. Sí. Que no tiene cuneiforme. Bueno, entonces nos vamos luego para
la laringe por mediano. Pues ya la vemos allá por encima y aquí identificamos la entrada, la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal falso-vestibular, los divertículos, la cuerda vocal verdadera, rima glotis y la porción posterior. Y aquí vemos nuevamente, este dibujito no es muy bueno, los atlas de Budres. Bueno, de aquí pasamos entonces a la tráquea. La tráquea es más corta en relación con el equino, pero es más fuerte. Y aquí sí tenemos algo muy importante, y es que la tráquea se divide en 2 bronquios para el pulmón derecho y un bronco para el pulmón izquierdo. El animalito está a la cabeza viendo hacia arriba y la cola hacia abajo. Mire el pulmón, los pulmones. Los pulmones son lobulados. El pulmón izquierdo tiene 3: craneal, apical, medio cardíaco, caudal y diafragmático. El derecho tiene B y C, craneal o apical, medio cardíaco, caudal diafragmático y el intermedio accesorio. Pero el pulmón derecho tiene porción craneal del apical y caudal del apical. ¿Sería el mismo? Señora. ¿Sería el mismo? Sí, ahí vamos a identificar. Mira el pulmón derecho. Craneal, medio, cardíaco y el intermedio accesorio. No olvide que el 20 es la vena cava caudal y el pulmón derecho lo abraza. ¿Sí o no? Sí, señor. Ya lo vimos allá en el fetico, es el intermedio accesorio. Pero el lóbulo craneal o apical tiene porción craneal y caudal. Mire el lío. Arteria pulmonar, bronquio, venas pulmonares, pero da un bronquio especial para el lóbulo craneal o apical. ¿Sí lo vemos o no? O sea que el ilio, el derecho no solo es esto, sino es este. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y qué diferencia hay entre el pulmón del caballo y el del bovino? Ventajas. En el bovino, si llega una infección o una neumonía, la neumonía se hace del respectivo lóbulo. En cambio, en el caballo, todo el pulmón. ¿Cómo es el intercambio de oxígeno? ¿Mejor en el equino o en el bovino? Pues en el equino, por eso corre más. ¿Por qué? Porque no hay fisuras que le roben superficie respiratoria. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué borde qué es? Base, vértice, borde dorsal, borde basal, borde ventral, superficie medial, superficie lateral del pulmón derecho. Sobre el ilio, detrás del ilio más bien hay esta área triangular de tejido conectivo y ahí se refleja horizontalmente la pleura visceral pulmonar formando el ligamento pulmonar. Ventral al ilio está el hueco por donde viene la pasa la vena cava caudal y ventral al ilio se encuentra la impresión cardíaca y en el borde ventral está la escotadura cardíaca que se ubica entre la tercera y cuarto espacio intercostal. Mira el pulmón izquierdo, pues así que no. Sí, ese sí no. Porque el pulmón derecho se pasa al otro lado, ¿sí o no, colegas? ¿Sí? Craneal, medio, cardíaco, ahí lo ven, ilio, área triangular de tejido conectivo, ligamento pulmonar, encima del ilio, impresiones, aórtica, esofágica, ¿sí o no? Aórtica y esofágica, miren la impresión cardíaca, base, vértice, borde dorsal, borde basal, borde ventral. Por lo tanto, el pericardio entra en contacto desde la primera hasta la sexta costilla por el lado izquierdo. Mira aquí la vaca sentadita. ¿Qué le vemos aquí? Eso nunca pasa, ¿no? Si pasa lo que está mal. Pulmón izquierdo, craneal, medio, craneal apical, medio cardíaco, diafragmático. Mira aquí, diafragma, lobo, craneal apical, porción craneal, porción caudal, medio cardíaco, caudal diafragmático. Mire que le abraza la vena cava caudal, sobrazo circunflejo, cava caudal, lóbulo intermedio accesorio, esófago, aorta. Preguntas sobre el respiratorio bovino.
Entonces, si hay modificación en su etología, hay modificación en sus cartílagos de la nariz y por supuesto pulmones. Urogenital, urogenital, riñones, lobulados, únicamente en el bovino. ¿Sí o no? Únicamente en el bovino. En el retroperitoneo, aquí el animalito está patas arriba o patas abajo. Patas arriba. Y si yo amplío esta imagen, miren, esta es la vena cava caudal, ¿sí o no? Riñón derecho, mire la vena, perdón, la aorta por el lado izquierdo, riñón izquierdo. ¿Qué se ubica aquí en la cavidad abdominal por el lado izquierdo? A la panza. Por lo tanto, el riñón derecho está debajo de la última costilla y primera dos el riñón izquierdo, su ubicación varía dependiendo del grado de llenura de la panza. Si está vacía, va para el lado izquierdo, debajo de la 2, 3 y 4, apófisis, trapecio lumbar. Pero si la panza está llena, se ubica más hacia el plano longitudinal medio, debajo del cuerpo de estas vértebras. Una hora. ¿Cómo? ¿Qué hago? Perdón. Miren los riñoncitos, entonces hay una modificación, una berraca. Porque mire el uréter cómo se forma. Entonces, el uréter se forma por los cálices mayores. ¿Bien? Y de cada lóbulo viene un cáliz menor. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Claro. Entonces, aquí hay cosas muy importantes. Por eso es que las vacas, los rumiantes casi no sufren de problemas renales, porque si se daña un lobulito. En cambio, las especies que son unilobulares, si hay una infección es para todo el mundo. Eso es un problema. ¿Sí o no, colegas? Entonces, aquí vemos perfectamente los riñones, pero nos damos cuenta que el ilio nace de una hendidura y en esa hendidura la arteria dorsal, la vena media y el uréter. Miren aquí perfectamente los uréteres. Entonces, aquí que tenemos, mira la vejiga, macho, la uretra pélvica, uretra extrapélvica o peneana, pero miren aquí con la F que corresponde al uretra. ¿Sí lo vemos o no? Entonces yo quiero que entiendan esto, sobre todo cuando están en cirugía, no vayan a meter la pata ni por el arrastre, porque al pie del uréter va el ducto deferente cis macho. Entonces, si a este animalito tiene una hernia perineal, la vejiga se opera. Si yo lo opero, pues quiero que no se vuelva a meter la vejiga. Y entonces, ¿qué hago para que no se meta la vejiga ya desde el punto de vista quirúrgico? ¿Qué se le ocurre? Pues yo tengo que coger algo de aquí, la vejiga, y fijarla, ¿sí o no? Yo lo que voy a coger es el ducto deferente, lo cojo y la mano el peritoneo. Pero si me equivoco y fijo el uréter, maté al paciente porque no vuelve a orinar. ¿Sí me siguen o no? Entonces no lo vayan a olvidar. Vamos a pensar que este es el uréter, viene bajando, ¿sí o no? Y mi mano es el ducto deferente. Entonces el ducto deferente abraza el uréter, pero va por medial. Entonces, cuando yo estoy aquí trabajando en este espacio, ubico el uréter y digo, el que lo abraza y va por medial. Este es el ducto deferente y es el que debo fijarlo. ¿Cómo se llama en medicina fijar? Anote. Pexia. Pexia. Si fijo el estómago, ¿cómo se llamará? Gastropexia. Para que no se rote. Si quiero que no se salga el colon a través del ano y el recto. Colonopexia. Y si fijo el ducto deferente,
Défero. De Feropepsi. Deferopexia. Aló. Bueno, pues voy para el aparato genital. Acá ya lo vas. Mide el testículo. Eje mayor que vertical. Mira aquí la túnica albuquínea, la cápsula o membrana serosa externa. ¿Qué pasa con el bovino? Que en el centro de la glándula tiene un mediastino testicular. Todos los túbulos semilíquidos van hasta el mediastino testicular. Y del mediastino testicular salen de 3 a 5 conductos, llamados ductos con E, quítenle la D, eferente, que une el mediastino testicular con el epidídimo. Mira aquí su cabeza, su cuerpo y su cola. Pero bien, entonces, ¿dónde está la ubicación del epidídimo con respecto al testículo? ¿Cómo era? Sáquese el testículo izquierdo o derecho. ¿A dónde está el doctor? Por abajo para allá. Estoy pensando. Al televisor. ¿Perdón? Para el televisor. Está viéndose el televisor, o sea que ese es el testículo izquierdo. ¿Cuál es la ubicación del epidídimo? Dorso caudoventral, pero todo por lateral. ¿Lateral a quién? Al testículo. Por lo tanto, ¿dónde debe hacerse la incisión en el escroto para castrarlo? Por craneal, por aquí. Torso. ¿Ya o no? Torso craneal. No me han olvidado. Bueno, miren aquí entonces la otra fotico. Vayan acá para ponerles. Entonces, testículo, epidídimo, cabeza, cuerpo, colon y viene el ducto deferente. Pero de la cola del epidídimo nace el ducto deferente, mira. Pero está ubicado caudolateral con respecto al cordón espermático. En el caballo, ¿cómo era? Caudo venía. Aquí es caudo lateral. Tiene una porción inguinal que sí sale por el anillo inguinal proximal, pasa a la cavidad abdominal, tiene una porción abdominal y cuando entra a la cavidad pélvica se dilata formando las ampollas de los ductos deferentes, vuelve y se estrecha y desemboca por debajo de la próstata y las vesículas seminales en el colículo seminal. Para ver los ductos deferentes, ¿sí lo ven o no? Tienen las ampollas. Se mete por debajo de las vesículas seminales de la próstata y llegan al colículo seminal. ¿Estamos viendo? Miren. Entonces, ayúdenme. F es uréter o es ducto deferente. Y G son uréteres o ductos deferentes. F es uretre. ¿Cuál es este? F son los uretes. Excelente. Uretre. Y el E son los Ducto deferente. Vemos las ampollas. Pero cuando uno está operando aquí por la fosa para lumbar, uno no ve eso. ¿Sí me siguen o no? Ayer vi algo que me llamó mucho la importancia. Sí, acuérdense, cuando una vaca se traga una puntilla, ¿a dónde llega? Pues, al rumen. Ya le había dicho, No, ni idea. Yo no vine. algonete, retículo redes, ¿se acuerdan? Y que atraviesa el diafragma y genera un retículo peristáltico traumático. Entonces yo acerco el detector de metales y empieza aquí, ¿cómo sacamos de allá la puntilla? La pregunta es muy buena. Después de que hicimos cirugía por el lado izquierdo por la fosa para la lumbar, ¿sí o no? Pero resulta que vi algo que me llamó la atención y casualmente de un colombiano. Le colocó un abrebocas, utilizó una guaya de cicla, ¿me siguen o no? Sí. Y en la punta le colocó un imán. La pesco. Y entonces lo mandó, cuácate con el detector de metales y saca el imán con la puntilla. Imagínense esa belleza. Ese hechizo es una tecnología de punta. Claro. No dañan esos ojos. Todo lo que es Si de lo hace metal con se va delicadeza. directamente para el momento. Igual si no lo daña la puntilla. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La guardia del sitio. Efectiva, güey. ¿Por qué utilizan huella de cicla? Delgadita. ¿Por qué esa?
Delgada y flexible. maleable, ¿sí o no? Claro. Y lo soldó de tal manera que la punta del imán que utilizaron parece una perita. Ajá. Entonces eso va bajando perfecto. No incluso un abre bocas y por ahí va muy bien. Y eso evita una cirugía de hijo de madre. Eso sí sirve para lo qué? Para metal, no sirve para plásticos de baja densidad. Ah, no, ahí sí ya baila. Bueno, miren aquí las glándulas sexuales accesorias. Esta sí es importante. Para él no. ¿Cómo se llaman estas? Las primeras vesículas seminales. Tienen forma de un cordón con forma de racimo de uvas que se enrolla sobre sí mismo. Adelante, colega. Clase, ¿qué se necesita? Vesículas seminales se ven como un cordón que se enrolla sobre sí mismo formando un racimito de uvas. Sí, señor. La próstata es pequeña, ¿sí la vemos o no, colega? Y está formado por su cuerpo, no tiene nódulos. Las glándulas bulbouretales subecupen son bien pequeñitas. Bien, ¿se acuerdan cómo eran las vesículas seminales en el caballo? Forma de un saco elongado. Bueno, y no olvidemos que aquí va el útero masculino. ¿Sí se acuerdan o no? La atrofia. El pene. Pero aprovechemos esta fotito. ¿Estas qué son? Las vesículas seminales, forma de racimo de uvas. Próstata, no vemos las glándulas bulbouretales, ocupe porque se ubican a nivel de la luneta pélvica sobre el arco izquierdo. Bueno. La uretra tiene su porción pélvica y su porción extrapélvica o peniana. Pero esa uretra, mire atención, aquí está el glande. Por el lado izquierdo del pene, específicamente al lado izquierdo del glande, está el proceso uretral. No es como en el caballo, que es en la parte central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa en el caballo? En el toro, la eyaculación es ¿por qué? Por presión. Entonces, y es muy rápida. Ustedes se dan cuenta que hay un toro, hablemos de un guir, que está cuidando sus 8 vacas. Y de repente se mete un ternero criollo. Y el hijo de madre deja que el toro se descuide y se lanza de una vez. Y cuando cae sobre la vaca, la penetró, eyaculó, y llega el perro a él y el otro a cascarle. Lo saca el potero, nace el ternero y le dice, pero oye, ¿cómo es esto? Semejante toro, y mire los terneros que nacen. Pues claro, este toro es padre, pero adoptivo. Los terneros, los toros criollos son berriondos. Uno de los procedimientos que se hace, que vale la pena hablarlo, es que en haciendas grandes, para que marquen el momento de que están las vacas en celo, se utilizan toros, ¿cierto? Y en el toro se le coloca aquí una tiza en el maxilar inferior para que cuando ellos montan y se bajan, entonces marquen la vaca. En la universidad yo estudié con un sobrino de Carranza. Entonces nos invitó a la finca para ver, detectar las vacas en celo, tocaban un helicóptero. Imagínense la finca tan chiquitita. Entonces uno le veía ya la vaca marcada. De las vacas que entran en celo en la mañana se inseminan en la tarde, y las que entran en la tarde se inseminan al día siguiente. Pero a esos terneros se les corría el pene. Él le llama desviación de pene, pero es carreta, no se desvía el pene, se desvía el prepucio. Y esos criollos son tan redondos que se ubicaban de medio lado y eran papás. Imagínense eso. Esos toros eran muy bravos. Claro, esos criollos son redondos. No se dejan. Entonces vuelvo acá. No se dejan. Bueno, pero una de las prácticas de manejo animal, ¿cuál es? Castrar los toros. ¿Para qué? Para facilitar el manejo. Y esto ya se convierte en un bueno. De ahí la canción mexicana, donde es una protesta del toro. Aquí déjeme entero, aunque vaya a matar
Lo dejan en entero. Bueno. Entonces, si yo no quiero castrar con bisturí, le coloco un emasculador. ¿Sí lo conoce qué es? Unas pinzas, unos alicates para agarrar caballos, tampoco. Unas tenazas. Pero las tenazas, cuando yo las cierro, esto es diente con diente y corta aquí. Pero hay unas tenazas que al cerrarlas totalmente me dejan una lumen de medio centímetro. Entonces lo que hace es darle un pellizco ni el hijo de madre. ¿Me siguen o no? Y cuando no ve ese pellizco tan berraco, la arteria y la vena les dañan la mucosa. Entonces esto se sella. Y al sellarse, se queda sin irrigación y el testículo empieza a reaccionar. ¿Cuál es la ventaja? De que aquí no hay heridas, no hay la posibilidad de que se infecte, que haya moscas, que se llenen gusaneras, ¿sí o no? Ya. Pero tiene una desventaja, y es que tiene que darle el pellizco al cordón espermático, porque si se la dan al pene, y mire que eso se ve aquí en el dibujo, se ve muy bonito. Pero yo los invito y yo les quiero tocar. Entonces, miren, Yo creo que hay que. este es el pene, raíz, cuerpo y glande. En los rumiantes, específicamente en el toro, predomina el tejido fibroso sobre el erecto, es decir, la longitud ya está. Hemos dicho de generalidades. Y esa longitud se encuentra en esta que es una flexura sigmoide que está después del escroto. Solo que en el momento de la cópula desaparece la flexura sigmoide, ¿sí o no? Y viene la cópula. Y como es por presión, el glande tiene que atravesar los anillos del cuello uterino. O sea que la eyaculación es ¿qué? Intrauterina. Hace no mucho tiempo, eso fue en el 94, llegó como una política del Ministerio de Agricultura, las famosas humatas. ¿Sí las conoces? Sí, bastante. Entonces en mi pueblo decía humata gallina, humata pollo. Siempre que se evitaba desde la humata tocaba o matar gallina o matar pollo. Entonces llegó un colega de la Universidad Nacional y le castró 6 toros a la calle. Fue un viernes, el lunes era festivo. Y el martes, cuando fueron a ver los 6 toros, 5 estaban muertos. Entonces imagine usted lo que es un pueblo que tiene. Penas. El alcalde de Río yo ese día por casualidad estaba saludando a mi familia. Entonces me dijo que por favor diera una miradita. Es muy complejo esto al final, pero bueno, tan allegado fuimos. Entonces se habían castrado con pinzas, con emasculador. Y el gran inconveniente es, seguramente el doctor no tenía experiencia o vieron una cirugía en el tablero, de que le colocó las pinzas al cordón espermático, pero también cogió la flexura sigmoide de los 6. Entonces, ¿qué genera? Cuando esto se rompió, va a hacer chichi, entonces se sale el chichi que bajo la piel. Uy, qué monazo. Yo mejor no vi. De ahí viene todo el motivo. Y el que quedó, nos tocó operarlo y ponerlo a mirar por aquí. Entonces se hace ostomía, es una ventana permanente. Entonces hicimos una uretros. Solo que cuando él orinaba, pues se le manchaban las piernas. Pero esas no son penas. Se salvó ese. Entonces, colegas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso sí, las cosas buenas casi que nadie habla, ¿no? Pero hay un error, total. Uno ve en televisión que es que dejar unas pinzas hemostáticas en una cirugía. Qué cirujano tan descuidado. Yo he operado 20.000 humanos y le quedó un error. Pero es de ese error es que se habla. De eso. Entonces tengan mucho cuidado con ello. Ojo. Pero miremos que para la cópula el pene tiene que salir. Luego tiene que regresarse. ¿Quién lo hace? El retractor del pene. Ya habíamos dado el retractor del pene del caballo, de esa carrera. Pero ¿dónde termina la parte ventral de la uretra? Entonces, para el momento de la cópula, bueno, aquí nos toca dar un poquitico más. Hasta aquí todo en orden, colegas. Ya hablamos también del glande, quedamos en el. Hay una modificación importantísima en el prepucio. Bueno, pero aquí sí toca algo muy importante.
Yo recuerdo un ternero que aquí me acuerdo si tenía esa libido película. Ese no vivía embriagado, sino embriagado. Allá en la finca eran 10 poteros y el hijo de madre está en el potero, piensen por allá en la avenida, y hay una vaca en celo, yo no sé si la saco como la gritaba. Pero hermano, aquí llegaba. Y el Berriondo veía que el toro, el grande, estaba oliendo otras vacas, y el hijo de madre le gustaba la manera que se descuidaba y se lanzaba. Y de una vez, y nos teníamos hijos y todo vaya que yo que había ganado bravísimos 2 terneros tan malos y ese reproductor tan bueno. Hasta que en alguna ocasión se enfermó. Y entonces ya me llamó el tío, yo estaba en Tuna y me dijo, venga amigo, me da una miradita, que el ternero lleva varios días sin comer. Y estaba muy inflamado el pene. Pues yo lo revisé y seguramente el animalito se lanzó y la vaca se movió y cuando se movió lo recibió una piedra y le fracturó el pene. Ahí se acabaron todas las corraleras. Tiene rioncho. Entonces también se fractura el pene. Porque cuando cae ya, cae con el pene afuera. Y si hay alguna piedra, pues ahí viene el pene. Entonces para tener en cuenta, animal que no orina, revisen muy bien. Ojo con esa flexión sigmoidea, y el problema es que cuando está allá en el abdomen, uno lo ve inflamado, pero no es fácil revisarla porque tocas a tranquilizar para poder sacar el pene. Bueno, pero vamos nuevamente entonces con el prepucio. ¿Qué pasa con el prepucio? Dígame. La primera, ¿cuál es? Que hay animales que tienen prepucio pendulante, ¿se acuerdan o no? Y otros que no. Este es pendulante, ¿no? O sea que este es un bos taurus. En el bos índico el prepucio es supremamente pendulante. Eso le pasó. Ustedes han visto cuando un toro se acuesta y luego se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Porque todos tenemos una etología. Si las damas van a orinar, tiene una manera para sentarse. Si un caballero va a orinar, bueno, tendrá su manera. Pocos se sientan, otros la etología es diferente. Yo les pregunto a veces a los caballeros, cuando van a hacer chichi, ¿qué es lo primero que hacen etológicamente? Y uno lo hace automático. Saca la cola. Entonces, todo animalito para acostarse tiene una etología y para levantarse tiene una etología. ¿Sí saben qué es etología, no? ¿Qué es etología? Comportamiento. Y etiología. Estudio la tía. Agente etiológico, el que causa la enfermedad. ¿Sí o no? Bueno. Entonces un toro, vos indicus, ¿tiene prepucio pendular o no? Sí. Se acostó. ¿Qué hace ahora para levantarse? ¿Qué es lo primero que hace? A las. Se Le arrodilla. falta mucho etología. Primero, echa la cabeza hacia atrás. Luego, apoya una mano. Luego, la otra. Luego una pata. Y cuando apoya esa pata, la apoya sobre el prepucio. Y cuando se levanta con la otra, le hace semejante pilonazo. Entonces son las preguntas de que las vacas no quedan preñas y viene el toro. Si ya tiene 8 meses que dio al ternero y esa vaca no está preñada, hay que revisar el prepucio. Inflamación del prepucio, cistitis. Inflamación del pene, balanitis. Entonces ese prepucio se inflama terriblemente. No olvidemos que en el momento de la cópula el prepucio tiene que ir hacia atrás y después de la cópula el prepucio tiene que ir hacia adelante. O sea que los bovinos, los músculos que mueven el prepucio, que se llaman retractores y protractores, son supremamente importantes. Yo les jalé mucho este cuento, colegas, porque, sobre todo en San José de Pare, mira aquí, recuerdo que recién salido existió esta familia de este general que estuvo en el gobierno Uribe. Tenían Eguir. Este era el problema.
Entonces vemos aquí, miren, los músculos protractores. ¿Sí lo ven ahí o no ven? Sí. Que nacen al lado y lado del cartílago sifoide, van al lado y lado de la línea blanca y terminan a nivel del orificio prepucial. Entonces, el gran problema para operar este prepucio y los huesos índicos inflamados es no solo quitarle un pedazo del prepucio, sino que queden funcionando los músculos protractores. Porque si no, el prepucio se va para atrás, Queda el animal realiza la cópula, pero queda con el pene por fuera. Y ese pene se va a morir. Porque cada vez que arrastran, entran en contacto con la zarzamora, ¿sí o no? Con el esparto, con todas las malezas que hoy se llamaban malezas, pero que no son malezas, son buenísimas, porque son las que fijan y todo. Solo que las vacas no se las comen. Los escobos, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con ellos, con los tractores y retractores. Entonces aquí tenemos vemos nuevamente esto que hemos hablado en el caballo, ¿se acuerdan o no? En el corpus transversal. Aquí está el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, que el bovino, a diferencia del caballo, no tiene sino orificio, no tiene anillo, ¿sí o no? No lo demás es decir. Bueno, nos vamos para el aparato reproductor femenino. Y ahí sí tenemos unas diferencias verdaderamente importantes. Pues miren aquí el aparato reproductor femenino en la vaca. Bueno, entonces, aquí está el ovario, trompa, cuerno, cuerpo, cuello, vagina y vulva. Entonces esta se hizo el corte sobre la parte dorsal de la vagina y se bajó para ver los bienes. Entonces empezamos. Este es el ligamento ancho-ilútero, ¿sí o no? ¿Dónde se ubican los ovarios? En la parte media del ligamento ancho-ilútero. ¿En la yegua dónde era? En la parte anterior del ligamento ancho-ilútero. Miren aquí las trompas. Miren que los cuernos del útero tienen forma de cuernos de carnero. Cuello se proyecta dentro de la vagina formando el hocico de tinca. Vagina. Ahora, vamos a empezar entonces a aislar un poco el gato de los ovarios. Esto sí es sorpresa. ¿Qué están viendo en ese ovario? Que hay diferentes folículos en estadios diferentes, pero este es el que ovuló. ¿Sí ve el cuerpo lúteo? Pero a medida que va llegando el tiempo, pues el ovario en la vaca ovula por donde le da la gana. En cambio la yegua No, esa es la fosa. goza de la ovulación, que está en el borde ventral. ¿Todos de acuerdo o no, colegas? ¿Sí, Sas? Sí. Aquí en la vaquita, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces aquí está el ligamento ancho y negro que están en la parte media. Ovarios, su cuerpo. Ahora vamos para los cuernos. ¿Qué estamos viendo en estos cuernos? Cosa presentan unas salientes llamadas carúnculas, parece una acné, ¿sí lo ven ahí o no? Y la placenta del ternerito desde la alantoides y el corión presentan unos engrosamientos llamados cotileón. La unión entre la carúncula y el cotileón forman los placentomas. Por eso la
placenta fetal no sangra mucho en el momento del parto porque el tipo de placentación se llama, el tipo de placenta se llama cotiledonaria, porque es entre carúncula con cotiledón, y así forman los placentomas. Los cuernos son bastante desarrollados, el cuerpo es muy chiquito, el cuello tiene a nivel de su mucosa 3 anillos, y en esos anillos se ubica el tapón o gelatina de Watson, el cual evita la entrada de infecciones hacia el cuerpo y el útero. Aquí le muestro entonces, miren, la unión entre la carúncula con el cotiledón para formar los placentomas. La carúncula está en el endometrio, el cotiledón arranca del alantoides y el cotiledón. Y la vimos en esta disección, que la unión no es en todo la mucosa, sino es únicamente en esta parte. Extremadamente importante, y esto por favor nunca lo vayan a olvidar, es pero supremamente importante en el caso del bovino. ¿Los bovinos sufren de partos distóxicos? Sí. Muchísimo, pero muchísimo. Entonces, este es el vestíbulo y esta es la cavidad vaginal. Labios vulvares, clítoris. Mire que aquí está el meato urinario externo. ¿Sí lo ven o no? Pero en la vaca, delante del meato urinario externo, ¿no? Pero realmente es caudal. Yo estoy aquí, presenta este divertículo llamado divertículo suburetral. ¿Por qué es tan importante? Porque en un parto distóxico yo tengo que mandar la sonda, ¿sí o no? Pero si la mando al divertículo suburetral, pues nunca va a pasar, y ahí pierdo el año. Hasta que me canso y me madre, saquemos el ternero así porque ¿qué más? Pues siempre que vayan a pasar una sonda, ubiquen el divertículo suburetral y en la parte anterior del mismo está el meato urinario externo. Eso es claro, no lo vayan a olvidar. Y no olvidemos, parto distóxico que hay, primero, paren, lleven aceite, separe porque la mucosa se le pega al pelo del ternero. Échele agüita tibia, en lo posible con lubrique. En el campo, tristemente, uno no encuentra el aceitico. Pues, si hay aceite de cocina, que bien, retrocedan el ternero y pasen la zona. Porque si ese animal lleva más de 8 horas, con seguridad la vejiga está bien. Y si lo sacan a la brava, ¿qué pasa? Está ya la vejiga. La vaca se les va a morir. Entonces, el divertículo, ¿qué? Sube. Todo lo demás relacionado con las glándulas vestibulares mayores y menores es muy similar al equino, no hay mayor diferencia. Bueno, viene algo importante y son las glándulas mamarias. Entonces en la vaquita se dividen dos mitades, izquierda y derecha. Y cada porción, tanto la izquierda como la derecha, se divide en 4 cuartos, anterior, posterior, el otro lado anterior y posterior, o sea, cuarto anterior, izquierdo, cuarto posterior, izquierdo, cuarto anterior derecho y cuarto posterior derecho. De cada cuarto nace un pezón. El pezón tiene una base de inserción dorsal y un vértice ventral. Cada pezón tiene un orificio que conlleva un conducto. La inflamación se llama mastitis. La mejor manera para identificar la mastitis es una prueba en el laboratorio llamada California Mastitis Test.
para mirar si hay infecciones o no, porque iban a mirar las células plasmáticas. La ventaja en la vaca es que las mastitis siempre se ubican inicialmente en un cuarto, no es como en la yegua que no hay la mitad. ¿Se acuerdan? Porque hay izquierda y derecha. Bien. Hoy por hoy, a la leche se le miden las células plasmáticas y dependiendo de la cantidad de células plasmáticas me van a indicar si hay infección o no. Y nos van a castigar por el precio. Sobre todo que como estas se le hacen procesos de pasteurización y ultrapasteurización, eso va a afectar con los lactobacilos, que son las bacterias que se necesitan para acidificar la leche. Es decir, coger la lactosa y convertirla en ácido láctico para formar curd o para formar yogur. Bueno, lo último que me quedaría sería... bueno, ya les había hecho entonces que la vaca produce la leche y la almacena, ¿se acuerdan o no? A excepción de la yegua, ¿no? La yegua no almacena, la produce y se la van soltando allá en el potro sucio. Entonces aquí está el orificio y el conducto. Lo último que me quedaría, colegas, aquí es lo relacionado con el corazón. Bueno, no olviden que en el bovino aparece un hueso ubicado dentro del esqueleto espláncnico visceral, llamada el osa carnes. El osa carnes no es más que una osificación del vestíbulo aórtico a nivel del ventrículo izquierdo. Pero no es un ternero de 8 meses que se castró y se convirtió en buey. Ese hueso del corazón del buey tiene que sobrepasar los 12 años y que se castre. Y hoy en día, cuando tenemos un buey castrado, tenemos todos para reproducción y eso, porque antes se utilizaban para qué? Para el trapiche o para el ganado. Pero hoy en día todo eso fue reemplazado por el doctor John Deere, ¿sí? ¿Tanto? Bueno, y además de eso, no olvides, tiene el surco coronario, el surco interventricular paraconal por el lado izquierdo, surco interventricular subsinosal por el lado derecho y presenta un surco intermedio. Y esto sí se ubica a nivel del vértice. O sea, pensar de que en el rumiante hay un infarto es un poco difícil. Sí, es muy difícil. Porque tiene un surco más y todo se une allá a nivel de... Bueno. Listo, colegas, ahí terminamos, entonces vamos a hacer nuestro